Buenos días. El día de hoy vamos a tener una clase de ciencia y tecnología. Primero vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a tocar otro nuevo tema que es referente a la zoología. La zoología se refiere a la rama que estudia todos los animales y todos los reinos, animales y todo referente a la naturaleza. El día de hoy vamos a ver un video, luego lo vamos a comentar. Sistema de clasificación taxonómica de la vida que habita en nuestro planeta. ¿Quieres saber cuáles son y sus características principales? Te lo explicamos todo en este nuevo vídeo de Ecología Verde. 1. Reino vegetal. Empezaremos por el reino Plantae o vegetal. Este grupo taxonómico está formado por todas las plantas, como los pinos, los robles, los tulipanes, las palmeras o el banano. Realizan la fotosíntesis utilizando la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Pueden realizar pequeños movimientos de sus raíces o parte aérea en busca de la luz solar. Pueden tener reproducción sexual o asexual y necesitan hábitats fijos para desarrollarse. 2. Reino animal. El reino animal es el más amplio y conocido. En él encontramos mamíferos, como pueden ser el humano, los gatos o los elefantes. También aves, reptiles, anfibios o invertebrados. Existen más de 1,5 millones de especies, cada una con estilos de alimentación distintos, y hablemos de animales carnívoros, herbívoros u omnívoros, entre muchos otros. También pueden tener reproducción sexual o asexual. Respiran oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Antes de continuar, no olvides suscribirte a Ecología Verde para saberlo todo sobre educación ambiental, animales salvajes o estilo de vida sostenible. Compartimos contenido semanalmente. 3. Reino fungi. El reino fungi también se conoce como el reino de los hongos y levaduras. Algunos ejemplos pueden ser las setas, como el matamoscas, el cigarro del diablo, el hongo del pino o la levadura de la cerveza. Viven en toda clase de hábitats, sobre todo los más húmedos y acuáticos. No producen su propio alimento y necesitan de materia orgánica elaborada por otros organismos. Además, se reproducen por esporas, que se generan de forma sexual o asexual. 4. Reino monera. El reino monera fue introducido por Haeckel en 1986, en el que se incluían organismos microscópicos unicelulares sin núcleo definido. Sin embargo, gracias a las nuevas técnicas de identificación, se llegó a la conclusión de que algunos organismos tenían una historia evolutiva independiente y pasaron a considerarse como dos grupos separados, arqueas y bacterias. En el grupo de las bacterias se incluyen también las cianobacterias. Presentan distintas formas como cocos, bacilos, vibrios o espirilos. No tienen orgánulos en sus células y se reproducen de forma asexual. Destacan por su función descomponedora y mineralizadora del medio en el que habitan. Y 5. Reino protista. No es un grupo muy definido ni diferenciado. Se incluyen organismos que un ejemplo es el Plasmodium falciparum, productor de materia o paludismo.
el Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, o la Leishmania donovani, causante de la leishmaniasis. Se organizan formando colonias y en su mayoría habitan medios acuáticos. Pueden ser parásitos de personas o animales y llegar a tener movimiento según su propia estructura. Si te has quedado con ganas de más cosas, te recomendamos el vídeo que te dejamos aquí arriba y en la caja de texto, en el que te hablamos de las diferencias entre las células animales y vegetales, imprescindible para saber más sobre los seres vivos. ¿Te ha quedado alguna duda? ¿Quieres que hablemos de otro tema relacionado? Déjanos tus comentarios y no olvides darnos un like. Muy bien. En nuestro video hemos visto que se trata de los reinos de la naturaleza. Entonces, nuestro tema que vamos a ver hoy día son los reinos de la naturaleza. ¿Pero qué constituyen los reinos de la naturaleza? Constituye la clasificación de los seres vivos. Entonces, nuestro tema es la clasificación de los seres vivos. El ecólogo y botánico Robert Uitay clasificó a los seres vivos en 5 grandes reinos. Los seres vivos han sido clasificados por los científicos en grandes grupos llamados reinos. Existen 5 reinos: el reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de las algas y el reino de las bacterias. El primer reino que vamos a tratar hoy es el reino Monera. El reino Monera agrupa a todos los organismos microscópicos y unicelulares. Estos organismos se nutren por absorción o por fotosíntesis. Se reproducen asexualmente por bipartición como las bacterias. Integran ese reino todas las bacterias y cianobacterias, llamadas también algas verdes o azules. La mayoría de las bacterias causan enfermedades como la neumonía, tuberculosis, el cólera, las quienes son producidas por bacterias. Vamos a ver un video para reforzar esta parte de nuestro tema. Reino Monera. Reino Monera. El reino Monera. El origen de la vida en la Tierra ha sido discutido cientos de veces, y no hay ninguna teoría completamente segura. Pero es posible que las bacterias, microscópicos organismos capaces de vivir en entornos en los que ninguna persona, planta o animal podría, hayan formado parte de las primeras formas de vida de este planeta. Una bacteria es un ser vivo compuesto por una sola célula procariota, así que no tienen un núcleo definido, como el de las células animales o vegetales. Las bacterias son organismos simples, muy pequeños y como miden de 0.3 a 5 micrómetros de longitud, es necesario usar un microscopio para observarlas. Por eso fueron vistas por primera vez hasta 1676 por Anthony von Leeuwenhoek, quien construyó sus propios microscopios. Las bacterias son las microscópicas integrantes del reino Monera o reino de los procariontes. A diferencia de lo que sucede con las plantas y los animales, casi nadie quiere a las bacterias. Tienen una mala reputación y se les responsabiliza de una extensa variedad de enfermedades que pueden causar la muerte. Pero no todas las bacterias son nocivas, y es casi imposible que alguna superficie de la Tierra esté libre de ellas. Desde el estómago humano hasta los residuos radiactivos, estos seres se alimentan, se reproducen y se relacionan en hábitats extraordinariamente diversos,
incluso en los que tienen una temperatura de hasta 400 grados centígrados. Su ADN está diseminado por todo el citoplasma de su célula y la forma de su cuerpo es muy variable. Algunas son cilíndricas, otras parecen tirabuzones y bastones, y unas más no tienen una forma muy definida. Varias tienen un flagelo, que les funciona como una cola para moverse. Todos los seres vivos del reino Monera son procariontes, pero no todos son iguales. El reino se divide principalmente en tres grupos: las eubacterias, las cianobacterias o algas verde-azules y las arqueobacterias o arqueas. Las algas verde-azules no son algas en absoluto, pero realizan la fotosíntesis y en conjunto se asemejan a esas plantas. Las bacterias son pequeñas, pero sus acciones pueden tener grandes consecuencias. Así como aquellas que viven en tu colon conforman tu flora intestinal y ayudan a digerir algunos nutrientes, existen muchas que resultan nocivas y causan enfermedades si entran a tu organismo. Y se multiplican tan rápido que el sistema inmunitario no puede controlarlas. Las enfermedades por bacterias suelen ser tratadas con antibióticos para matarlas, pero debido a que se adaptan a su entorno, al cabo de un tiempo pueden volverse resistentes y sobrevivir a la acción de los fármacos. Para más información visite Bioenciclopedia. ¿Qué te pasa, Manolito? Abuelito, tengo que consultar una tarea, pero no la encuentro. ¿De qué se trata tu tarea? Es sobre unos reyes y el lugar donde vivían. A ver, cuéntame. ¿Qué monarquía buscas? Tal vez yo pueda ayudarte. Pues se trata de los reyes Monera y su reino. A ver, Manolito, te voy a ayudar. Siéntate conmigo y te cuento. ¿Tú conoces la historia del reino de los Monera? Porque he buscado en los libros de literatura, de cuentos y de historia y no los encuentro. Pero me imagino que debe ser un reino muy antiguo y muy lejano, con un gran castillo, gobernado por reyes y con muchos caballeros. Parece que estás un poco confundido. Ya te voy a contar de qué se trata. El reino Monera, en realidad, se trata de un reino de la naturaleza. O sea que no estamos hablando de la historia de unos reyes. No, Manolito. Estamos hablando de la clasificación de los seres vivos, que se distribuyen en 5 reinos, dentro de los cuales se encuentra el reino Monera. Imagina por un momento, este reino está conformado por unos pequeñísimos seres. Son unos organismos unicelulares y procariotas. Ah, pero sí son un reino diminuto parecido a una pequeñísima sociedad. No, Manolito. Unicelulares y procariotas quiere decir que están compuestos por una sola célula y no tienen un núcleo definido, porque dentro de su célula no hay membrana que recubra el ADN, a diferencia de una célula eucariota. También debes saber que a este grupo pertenecen las bacterias y las cianobacterias o algas verdes azules. Este grupo de organismos se considera el más antiguo del planeta. Además, este grupo es capaz de habitar cualquier tipo de ambiente, incluso en condiciones extremas. Abuelito, ¿alguna vez has observado una bacteria? No, Manolito. Aunque si miras tu mano, allí se encuentran miles de ellas, pero por su diminuto tamaño no podemos verlas a simple vista, sino con ayuda de un microscopio electrónico. Entonces el reino Monera es un reino malvado, porque me estás contando que a él pertenecen las bacterias y estas son malignas, porque causan enfermedades. Pues en parte tienes razón, Manolito. Muchas de las bacterias son nocivas para la salud, pues transmiten enfermedades contagiosas como la neumonía y la tuberculosis. Sin embargo, los científicos han descubierto que algunas son de beneficio para el humano
ya que se utilizan en procesos industriales, como la producción de lácteos. También existen ciertas bacterias que producen antibióticos e incluso se depende de algunas de ellas para realizar procesos vitales como la digestión y absorción de nutrientes en nuestro cuerpo. Manolito, ¿alguna vez has escuchado hablar de los probióticos? Últimamente se han puesto de moda en el yogur. Cuando tomas un yogur, ¿sabes qué estás tomando? Pues bien, en realidad el yogur está hecho con ayuda de algunas bacterias que son benéficas para nuestro cuerpo y que se denominan probióticos. Estas contribuyen en el equilibrio de la flora bacteriana intestinal y por lo tanto en la digestión. Por último, Manolito, debes saber que el reino Monera es muy amplio y diverso. Por eso encontramos que algunos de sus miembros son organismos autótrofos, mientras otros pueden ser heterótrofos. Algunos tienen respiración aerobia y otros anaerobia. Pero también existen cosas que todos tienen en común, como las que ya hemos visto. Además de que todos tienen reproducción asexual. Gracias, abuelito. Ahora entiendo qué es el reino Monera. No te preocupes, Manolito. Espero te haya quedado claro. Y si tienes alguna duda, amplía la información con los profesores. Él seguro te ayudará. Muy bien. Hemos visto todo lo relacionado al reino Monera. Ahora vamos a ver todo lo relacionado al reino protista. Otro grupo de los seres vivos es el reino protista, que comprende a los organismos microscópicos multicelulares, conocidos como eucariotas. Suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de movilidad. Los protistas son acuáticos, sean marinos, de agua dulce o habitantes de los tejidos húmedos de otros organismos. Pertenecen también a este tipo de reino dos tipos de algas. Estos seres contienen clorofila y son fotosintéticos. Ejemplos son los de protozoarios, son las amebas, Parecium, Euglena. Vamos a ver un video aparte del reino protista para esclarecer más este tema. Reino protista. Reino protista. Al reino protoctista pertenecen infinidad de seres muy diferentes entre sí, la mayoría de ellos microscópicos. Todos respiran oxígeno y casi todos tienen flagelos. Son protoctistas todos los microorganismos cuyo ADN está contenido en un núcleo, dentro de la célula. Todas las algas, los hongos acuáticos flagelados, los hongos mucosos y por último los más conocidos, los protozoos. Los protozoos son unos seres unicelulares generalmente móviles que suelen vivir en medios acuosos y en los líquidos internos de los organismos superiores. Existen más de 30.000 especies que suelen clasificarse por su forma de movimiento. La mayoría utilizan flagelos que agitan como látigos para impulsarse. Entre ellos está el tripanosoma, un parásito de animales vertebrados que es el causante de la enfermedad del sueño. Algunos, como las amebas, se mueven por medio de pseudópodos, que son unas deformaciones de la membrana externa. Tienen cilios que hacen oscilar rítmicamente. Son organismos de gran complejidad con un orificio que sirve como boca. Como el paramecio,
uno de los protozoos más grandes. También en este grupo están los stentor, que tienen forma de trompeta y se adhieren a la superficie de las plantas acuáticas. El plasmodio, el causante del paludismo, son parásitos e inmóviles. Los protozoos se alimentan principalmente de algas unicelulares, de bacterias, de otros protozoos o simplemente de partículas de materia orgánica presentes en el medio. Ejercen un importante papel en el equilibrio de la vida, ya que ellos son los principales consumidores de fitoplancton y a su vez el principal alimento de muchos otros seres, sobre todo en el mar. Las algas también son protoctistas. Existen unas 18.000 especies con tamaños microscópicos y gigantes. Son organismos que, al igual que las plantas, realizan la fotosíntesis, pero sus células no forman tejidos. Suelen vivir en suelos húmedos y especialmente sobre lagos y mares. This is Tyler. Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss, Anita. Actualmente, los seres vivos se agrupan en 6 reinos: bacteria, arquea, protista, fungi, planta y animal. Por su estructura celular, los reinos bacteria y arquea corresponden a los dominios bacteria y arquea, respectivamente, y los otros 4 reinos pertenecen al dominio eucaria. Los protistas son un conjunto polifilético, es decir, provienen de diferentes grupos ancestrales, por lo que conforman un reino muy diverso e incluye a todos los organismos eucariontes que no se pueden clasificar dentro de alguno de los otros 3 reinos del dominio eucaria. Por ello, poseen muy pocas características únicas que los distingan. Las características generales de los organismos del reino protista son: 1. Estructura celular. Los protistas son organismos eucariontes, es decir, sus células poseen un núcleo verdadero. La mayoría son unicelulares, pero también los hay pluricelulares y pueden formar colonias, pero sin llegar a constituir un tejido. 2. Dimensiones. La mayoría de los protistas son microscópicos, pero también los hay macroscópicos. Por ejemplo, existen ciertas algas que miden decenas de metros. 3. Nutrición. Hay protistas autótrofos y heterótrofos, además de algunos que pueden alimentarse mediante las 2 formas de manera facultativa. 4. Metabolismo del oxígeno. Todos los protistas son aerobios, pero algunos son secundariamente anaerobios. Y 5. Reproducción. Los organismos del reino protista se pueden reproducir tanto de forma sexual, por fecundación de gametos o por conjugación, como de forma asexual, por fisión binaria, mediante esporas o por genación, fundamentalmente. Los protistas se cuentan entre los más importantes componentes del plancton, el bentos y el édafon, por lo que representan un elemento crucial en las cadenas tróficas. La investigación de las relaciones evolutivas que los protistas tienen entre sí a nivel molecular sugiere que se pueden agrupar preliminarmente en 5 clados. 1. Clado arqueplástida. Estos son protistas que comparten un ancestro común
con todas las plantas terrestres. Expresamente, glaucofitas, algas rojas y algas verdes. Las glaucofitas son algas unicelulares de agua dulce. Su pigmento fotosintético es la clorofila A. Son posiblemente los organismos más semejantes a las células eucarióticas primitivas que establecieron una relación endosimbiótica con cianobacterias, cuya evolución en los cloroplastos. Por su parte, las algas rojas contienen clorofilas A y D y son multicelulares, principalmente marinas. A su vez, las algas verdes contienen clorofilas A y B, son tanto unicelulares como multicelulares y casi todas viven en agua dulce. Las plantas terrestres evolucionaron a partir de estas algas. 2. Clado cromalveolata. Estos organismos tienen cloroplastos con clorofilas A y C, los cuales fueron adquiridos por endosimbiosis secundaria de una alga roja, aunque algunos perdieron posteriormente esos cloroplastos. Ejemplos de ellos son algas pardas, diatomeas, mohos acuáticos, dinoflagelados, ciliados y apicomplejos. 3. Clado excavata. Los individuos del clado excavata pueden tener 1, 2, 4 o más flagelos. Algunos tienen cloroplastos con clorofilas A y B por endosimbiosis secundaria de un alga verde. Otros han modificado o perdido sus mitocondrias. Son ejemplos euglenoides y diplomónadas. 4. Clado rizaria. Son protistas ameboides que extienden pseudópodos filiformes, reticulados o soportados por microtúbulos. Los foraminíferos y los radiolarios son ejemplos de estos. Y, finalmente, 5. Clado amebozoa. Son protistas ameboides que extienden pseudópodos romos en forma de dedo. Por ejemplo, amibas y mohos mucilaginosos. La clasificación del reino protista ha avanzado mucho en las últimas décadas, tanto por los estudios ultraestructurales como por los análisis genéticos. Sin embargo, hasta hoy no existe una clasificación taxonómica formal universalmente aceptada, de modo que ésta continúa en proceso y seguramente surgirán otros reinos de los diversos organismos protistas. Muy bien, hemos visto el reino Monera y el reino protista. Ahora vamos a ver el reino fungi. Por otro lado, el reino fungi agrupa a los hongos comunes. Los hongos obtienen su alimento absorbiendo los nutrientes de la bacteria descompuesta. Crecen en lugares oscuros y sombreados. Forman esporas que tienen gran resistencia al calor y a la sequedad. Algunos hongos viven sobre la vegetación, otros son parásitos altamente especializados que viven a expensas de animales y seres humanos. Ejemplo, el champiñón, las setas, el mojo de pan, etc. Vamos a ver un video aparte del reino fungi. El micelio permanece en el suelo y puede vivir durante largos años.
La duración de la vida de las setas carnosas, que son las más abundantes, sin embargo, es corta. Suele ser de poco más de una semana. Durante este tiempo madurarán sus esporas, lo que dará comienzo a un nuevo ciclo del que nacerán otros hermosos ejemplares. Los hongos son seres vivos pertenecientes al reino fungi. Son organismos criptógamos, o sea que carecen de flores y talofitas, como los líquenes, algas y bacterias. Este último grupo se caracteriza por estar desprovisto de vasos, tallos, raíz propiamente dicha, hojas y flores. Únicamente poseen un cuerpo vegetativo que se denomina talo, de ahí su nombre de talofitas. A diferencia de las plantas, los hongos carecen de clorofila. Al no poseer esta sustancia, no pueden realizar la fotosíntesis, fenómeno a través del cual la planta se nutre a sí misma. Por esta razón, los hongos tienen forzosamente que depender de otros organismos para alimentarse. En ocasiones lo hacen de animales, pero la mayoría de las veces toman su alimento ya preelaborado de los vegetales. Según el modo en que se alimentan, los hongos pueden ser de tres tipos: parásitos, saprófitos y simbióticos. Los hongos parásitos se alimentan de los jugos vitales o savia de los vegetales o de un animal, provocando en él enfermedades y hasta incluso la muerte. El Polyporus sulphureus o la Armillaria mellea son típicos casos de parásitos que matan los árboles en los que crecen. Las esporas de estos hongos se introducen en los árboles a través de alguna fisura producida por la rotura de una rama o por la mordedura de algún roedor. Una vez dentro, algunas germinan dando lugar a los hongos y estos a las setas que vemos sobre la corteza. Muerto el árbol, muere también el parásito que lo mató por faltarle el alimento. Pero la naturaleza es sabia. Existen otros hongos, los llamados saprófitos, que vienen a sustituir a los primeros invasores. Los hongos saprófitos se alimentan de la materia orgánica muerta, provocando su descomposición. Estos hongos desempeñan un importante papel en lo que respecta al reciclaje de la materia, ya que convierten estos desechos inservibles y perniciosos en agua, sales minerales y otros gases y compuestos que hacen más fértil la tierra. De este modo contribuyen a crear el mantillo o humus que alfombra muchos bosques. Los hongos saprófitos contribuyen a liberar estos espacios y a hacerlos más transitables. Dentro de este tipo de hongos se encuentran aquellos que ayudan al proceso de elaboración de alimentos que requieren fermentación, como las bebidas alcohólicas y algunos quesos. También son de destacar los aplicados al campo de la medicina, como la penicilina, entre otros. La simbiosis es una forma de vida muy común en los hongos y podría definirse como una alianza o ayuda mutua entre un hongo y otro ser del reino vegetal. El hongo toma de ella su alimento que necesita para vivir, pero le proporciona un beneficio a cambio. Una manifestación simbiótica muy conocida es el denominado proceso de micorrización. Se llama así a la asociación de un hongo con la raíz de un árbol o arbusto. En esta asociación el hongo recibe de la planta su alimento orgánico, pero le compensa haciendo que ésta asimile sus alimentos inorgánicos con mayor facilidad. Las raíces de los árboles y arbustos tienen en sus extremos unas raicillas, y estas a su vez se ramifican en unos pelillos cortos llamados pelos absorbentes. En ocasiones, los pelos son muy débiles o escasos, con lo cual no pueden cumplir su misión de alimentar suficiente y satisfactoriamente a la planta, y ésta podría estar en peligro. Es aquí donde el hongo prestará sus servicios, compensando el favor de la planta. Una forma de micorrización muy común en campas y bosques es la de la hierba y el hongo. En esta asociación el hongo recibe de la hierba su alimento y le compensa suministrándole nitrógeno. Con el nitrógeno se forman los nitratos y nitritos que sirven a la hierba como un eficaz abono. Esta crecerá entonces con más fuerza y vigor y su coloración será de un verde más oscuro y brillante. Este crecimiento acelerado produce sin embargo un envejecimiento prematuro de la hierba, por lo que se volverá algo más amarillenta que el resto que está a su alrededor.
Este factor, la diferencia de color de la hierba, nos indicará que debajo de aquellas hierbas vive un hongo. Y si el hongo ha fructificado, sabremos que podremos disfrutar recolectando unas buenas setas, como las setas de orduña o udabarri sisas. El líquen es la simbiosis entre un alga y un hongo. En lugares tan inhóspitos como las inmensas llanuras próximas al círculo polar ártico, los líquenes son en ocasiones los únicos alimentos que pueden encontrar los renos. Curiosamente, la gran resistencia de esta planta a los fríos heladores de estas regiones es gracias a los hongos. No aconsejamos a los aficionados seteros desplazarse a tan recónditos lugares en busca de hongos, ya que mucho más cerca de lo que ellos piensan pueden encontrar cientos de interesantes variedades. Ella quiere lo mejor para su... Muy bien, hemos visto todo lo relacionado al reino fungi o reino de los hongos. También tenemos dos reinos más, el reino plantae o vegetal. El reino plantae comprende todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellas son las que producen los alimentos que consumimos, los animales y los seres humanos. Sin ellas no existiría nuestra forma de vida. También produce fibras, carbón y muchos materiales de utilidad. Las plantas poseen la capacidad de transformar la energía solar en alimento y además produce oxígeno a través de la fotosíntesis. Ejemplos son, entre muchos, musgos, helechos, pino rosal. La taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos y tiene como padre a Carlos Linneo. Los aportes de Carlos Linneo son, propuso teorías taxonómicas considerando a la especie como la humanidad o base de las categorías taxonómicas. Además, propuso la nomenclatura biomal, que consiste en dar nombres científicos a las especies, como por ejemplo perros, Canis familiaris. Su clasificación es de la siguiente manera: dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género y especie. Otro de los reinos que también tenemos es el reino animal. Todos los animales son multicelulares y heterótrofos, es decir, son incapaces de producir su propio alimento. Sus células carecen de pigmentos fotosintéticos, de modo que los animales obtienen sus nutrientes devorando a otros organismos. Su reproducción suele ser sexual. Los animales complejos tienen un alto grado de especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado. Estas características surgieron junto a la movilidad y a los órganos sensoriales complejos, los sistemas nerviosos y los sistemas musculares. A diferencia de las plantas que fabrican sus propios alimentos, sus propios nutrientes, los animales tienen la necesidad de buscar alimento y al mismo tiempo evitar convertirse en alimento para otras especies carnívoras. Esto fue lo que hizo desarrollar la locomoción y los órganos digestivos. Muy bien. Entonces, recordemos que los 5 reinos de nuestra clasificación de los seres vivos son reino monera, reino protista, fungi, plantae y animal. Muy bien. Ahora vamos a recordar en forma general todo lo que hemos estudiado para que así no se nos de la clase. Muy bien, entonces ya sabemos que la clasificación de animales es amplia, tiene también sus clasificaciones y también tiene sus
Porque dentro también del reino animal se encuentra el hombre, que somos nosotros. Muy bien. Y dentro del reino planta se clasifica también en diferentes especies y formas. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.